porque el Jeremías está presentando el gran fracaso que se suscita, el gran fracaso que ocurre cuando no cumplimos las expectativas que Dios tiene de nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos expectativas, y cuando tenemos hijos tenemos expectativas sobre ellos y decimos: mi hijo va a hacer esto, mi hija va a hacer esto, y cuando no se le dan las herramientas, pues poco puede uno exigir, poco uno puede demandar, porque uno dice: pues a mí pues no me dieron las herramientas. Y ahí pues se llega a un punto de conformidad, de decir: bueno, pues no salió bueno el muchacho, no salió buena la muchacha, pero no le di las herramientas, y uno tiene cierta justificación. Cuando no hay justificación es cuando a un hijo se le da todo. Se le da todo lo que necesita. No sé, pero la mayoría de los que estamos en este lugar, en esta tarde, quizá digamos: pues a mí me mandaban, por ejemplo, a la escuela sin desayunar, y cuando regresaba, pues era casi un volado a ver si había algo cuando yo llegaba, pero a veces no había nada. Entonces, pero cuando se le da todo, no sé, todos los que estamos aquí siempre tuvimos un compañero en la escuela que era el que siempre llevaba dinero, ¿no? Y ahí nos pegábamos. Y había compañeros que llevaban, por ejemplo, yo cuando estudié, pues ¿cuánto era el receso? El receso, la torta creo que costaba 5 pesos y el refresco 3. Entonces el que llevaba 10 pesos, pues era el ganón. Pero tenía compañeros que llevaban 50 pesos. No, pues esos estaban más allá del bien y del mal a la hora del receso. Ahora, a ellos sí se les puede demandar. Entonces, cuando Dios le demanda al pueblo de Israel, le demanda y le exige por todo lo que le ha dado. Es decir, ¿qué les dio? Les dio todo, les dio la tierra prometida. Ustedes cuando leemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, descubrimos que hay una orden que destruyan a todos los pueblos, pero les dice: los árboles frutales no los destruyan, úsenlos para ustedes. Entonces, cuando ellos llegan, Dios derrota a sus enemigos y les da la tierra, y la reciben no improductiva, sino ya con productos, ya con lugares muy definidos. Por eso a la tierra que les da se le llama la tierra que fluye leche y miel. Entonces la expectativa que tenía de ellos era grande. Y no solo eso, no solamente los llevó a la tierra prometida, sino que desde que los sacó de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, 40 años los alimentó sin que ellos trabajaran. ¿Saben qué significa eso? Significa que tú mañana no tendrías que preocuparte, pues decir: pues si voy a trabajar bien, y si no voy a trabajar, también de todas maneras voy a comer. Los judíos por 40 años no se tuvieron que preocupar por lo que iban a comer. Que alguien te ayude 40 años con tu alimentación te resuelve la vida. Te la resuelve. Pero no tienes que preocuparte. ¿Cuál es nuestra principal preocupación? Entre tener Netflix y comer, ¿qué prefiere usted? No, es decir Netflix. Es decir, no, pues es que Netflix, hermano, ¿cómo cree? No, entre comer y vestir, ¿qué es lo que buscamos? Comer. Ahora, 40 años les resolvió eso. Los introduce a la tierra prometida y les derrota a sus enemigos y los instala. ¿Y qué espera de ellos? Espera por lo menos gratitud. Y el libro de las Lamentaciones es justamente eso. Es el fracaso, no por causa de Dios, sino el fracaso del ser humano frente a las demandas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, frente a las expectativas que Él tiene, porque Él nos ha dado todo. Porque Él se ha ocupado del mayor problema que nosotros tenemos. ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema es el pecado. Y Él lo ha resuelto. Bien, Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y estamos en Lamentaciones 1:18. Si me ayudan a leerlo, la letra que nos toca en la 18ª letra es la letra Sabe, que vamos a utilizar en esta noche. ¿Están conmigo? Dice así: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron en cautiverio. ¿Cómo dice? Fueron llevados cautivos, dice la versión Reina Valera, ¿verdad?
En cautiverio, ok. Lo leemos juntos porque no los escuché bien. Fuerte, por favor, porque el pastor ya tiene problemas con su oído y no los escucha bien. 1, 2, 3. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio, ¿no? Ok, fueron llevados en cautiverio, aquí nomás fueron en cautiverio. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde por tu palabra. Queremos pedirte, rogarte que nos asistas, que nos guíes, que nos orientes, por favor, y que en tu gracia infinita podamos ser iluminados con tu palabra. Te damos gracias en esta hora y te alabamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Jeremías llega a la letra 18, la letra Tzade, que es esta letra. Esta es la letra Tzade que muchos cuando la tratan de representar, nuestras letras o nuestro alfabeto en español, nosotros no le buscamos sentido porque para nosotros la A es A, la B es B y la C es C, así es que nosotros no decimos ahí algo tiene la C, algo tiene la B, nosotros la damos por hecho que es así. Pero los judíos, sus letras tenían una representación gráfica, es decir, cada letra de ellos tenía una idea. Y en cuanto es más antiguo el hebreo, mayor es la representación o mayor es el grado de relación con una idea. Si ustedes se fijan bien, ¿qué parece esta letra Tzade? ¿Qué parece? Una I, ¿no? Pero si lo ponemos más humanamente y lo presentamos como en una manera de un ser humano, ¿qué parece el ser? ¿Qué está haciendo el ser humano ahí? Está arrodillado y con los brazos extendidos. Ahora, esta palabra tzade, de ahí viene la palabra tzadik, que es la palabra justo. Y ahorita vamos a ver por dónde nos va a llevar Jeremías. Entonces, fíjense, si es la palabra tzade y la idea, y de ahí viene la palabra tzadik, ¿cómo debería de haber traducido la Reina Valera? En lugar de Jehová es justo, ¿cómo sería? Justo es Jehová, porque estaría utilizando ¿qué letra? La letra tzade. Ok, quizás hermanos, estoy siendo estoy llevándolos a razonar demasiado y es domingo, ya vamos a tener que descansar para comenzar la semana bien. Pero ese es el sentido de la palabra tzade y esa es la 18ª letra del alfabeto hebreo que Jeremías utiliza en el verso 18. Puse esta imagen que justamente tiene que ver con el ser humano acercándose o buscando a Dios. Quién sabe qué pasó aquí, pero bueno. Vamos a estudiar nuestro texto así. El libro de las Lamentaciones, la serie se llama Un testimonio de la ruina espiritual. Y esta noche vamos a estudiar nuestro texto, cuando Dios protege su piedad. Y lo vamos a estudiar en 2 puntos o en 2 partes. Parte A, punto A, cuando Dios protege su piedad contra quienes se rebelan. Y punto B, cuando Dios protege su piedad porque la impiedad exilia. Es decir, ¿qué produce la impiedad? Cuando hablamos de piedad, necesariamente hablamos de la impiedad. Cuando hablamos de la bondad, la Biblia habla de la bondad y también habla de la maldad. Habla de los buenos y habla de los malos. En muchas ocasiones yo he dicho que si hay una manera de sintetizar la Biblia es de una manera muy sencilla y muy práctica. La Biblia habla de los buenos y de los malos y te pide decidir de qué bando estar. Y nos enseña la Biblia que no podemos estar con el lado de los buenos y también con el lado de los malos. Te tienes que definir. Ahora, Dios no te obliga. Dios no te dice, tienes que estar con los buenos porque tienes que estar con los buenos. No, Dios te deja. Y a eso se le conoce como libertad que el ser humano tiene. Es decir, Dios dice, ¿quieres estar con los buenos? Aquí está el manual para que estés con los buenos. ¿Quieres estar con los malos? Adelante, no hay problema.
No hay problema, ahorita. Pero vas a pagar esa decisión. Porque la maldad tiene un problema. La maldad es un espejismo. La maldad nos engaña, haciéndonos pensar que no nos va a pasar nunca nada malo por lo malo que hacemos. Siempre pensamos, me voy a escapar y a mí no me va a pasar. Yo no voy a terminar como ese. ¿No? Por ejemplo, cuando una persona empieza a tomar y le dicen, mira cómo terminó. Ay, porque ese no tuvo dominio, ese no tuvo. La maldad engaña, sí, la maldad tiene muchos recursos para engañarnos y para hacernos creer que a nosotros eso no nos va a suceder. Y esa es justamente la intención de Jeremías al escribir Lamentaciones. Advertirles a todos que pueden llegar a este punto. ¿A qué punto? Al punto de la ruina espiritual o del fracaso de nuestras vidas. Comenzamos con nuestra introducción. El libro de las Lamentaciones o el libro de Lamentaciones constituye un libro complejo cuando pensamos en un Dios bueno, amoroso, compasivo y piadoso, porque resulta muy difícil compaginar esa verdad con un Dios que sanciona de manera enérgica y con severas penalidades la maldad de su pueblo. Sí, ¿cuál es la complejidad del libro de las Lamentaciones? Que ese tipo de Dios o esa parte de Dios no nos gusta verla, no nos gusta conocerla, no nos gusta aceptarla, porque es reconocer que Dios te va a castigar, que Dios castiga, que Dios sanciona, y su disciplina y sus sanciones tienen categorías o tienen niveles o tienen ciertas, van de menos a más. Por ejemplo, a algunos los sancionó de una manera, en la Biblia encontramos sanciones verdaderamente que uno dice, ¿por qué Dios actúa así? Y conforme nos adentramos al estudio de la Escritura, descubrimos que Dios hay cosas que le irritan mucho. Por ejemplo, unos hombres se rebelaron contra Moisés en el desierto, los hijos de Coré. Dijeron, ¿por qué nos gobierna Moisés? ¿Por qué nos gobernaron? Moisés es el líder, es nuestro líder y él es el que interpreta la ley. Y Aarón es el sacerdote. Y Coré también era levita de la tribu de Leví. Y dijo, ¿y nosotros por qué no? Y entonces Moisés fue con Dios y le dijo, Señor, mira, esto están diciendo de mí. Yo no me, y le dijo con toda razón y con toda verdad, le dijo Moisés a Dios, yo no me puse aquí, Señor. Tú me pusiste. Y aquí estoy porque tú me trajiste. Y entonces Dios le dice, no te preocupes, yo voy a resolver esto. Y entonces llama a Coré y a otros que se habían rebelado con él y los llama y los pone ahí frente a Moisés y hace una prueba de a quién llamó y a quién no ha llamado. Y entonces después de que prueba de que llamó a Moisés y que Moisés está ahí porque se lo ha ordenado Dios, se abre el desierto y se traga a los hijos, a Coré y a sus familiares que estaban ahí. Uno se pregunta, ¿por qué una sanción de ese tamaño? ¿Por qué no pudo ser una simple reprensión? ¿Por qué no pudo ser simplemente decirle, Coré, estás equivocado, hijo, estás mal, pero cambia de carácter, cambia tu forma de ver a las personas? Pero Coré fue sancionado de esa manera, se abrió la tierra y se los tragó y luego se cerró. Dios así sanciona. Luego, ¿qué les cuento de Sodoma y Gomorra? ¿O qué les cuento del diluvio? Los castigó así. Pero a Moisés también lo castigó. Porque a Moisés lo castigó, pero de una manera menos dura. Pero para Moisés fue algo que le dolió en su corazón. Porque a Moisés lo sancionó, no dejándolo entrar a la tierra prometida. Y se lo pide en varias ocasiones. Cuando le dice, ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida. Moisés le dice, Señor, déjame entrar. Y él le dice, ya te dije, no vas a entrar. Y no entra. Y no entra por una cosa mínima. Solo porque cuando le dijo que tocara la piedra para que saliera agua de la piedra de Oreb o de la roca de Oreb. Perdón, no es Oreb. Sí, ¿verdad? La peña de Oreb. Le pega, pero no le pega, sino que la azota. Y Dios le dice, no, yo no te pedí que la azotaras, te dije que la tocaras. Y no entra. Entonces vemos a un Dios que sanciona, que disciplina, de manera
gradual o de manera nivelada. Vamos desde Moisés, que no entró a la tierra prometida, y vemos a los que fueron tragados por el desierto, por la tierra. A mí el que más me impresiona es el caso de Balaam. El caso de Balaam es patético y doloroso. ¿Qué hizo con Balaam? Hizo que una burra hablara. Y eso ya es demasiado. Imagínense en qué nivel bajó Balaam, ¿no? ¿Con quién habló? ¿Con quién habló Balaam? Con una burra. ¿Eso qué significa? ¿En qué nivel estaba Balaam? ¿En qué nivel? Cuando tú hablas con un animal, ¿en qué nivel te pones? Pues en un nivel de animal. Así estaba Balaam. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque Dios lo estaba llevando a entender lo grave que estaba equivocado. Y al final Balaam murió sacrificado, asesinado. Entre la bondad de Dios y su severidad inmensa radica el desafiante libro de Jeremías, el desafiante libro que Jeremías escribió a partir de la destrucción de Jerusalén y el destierro del pueblo hebreo a Babilonia, la nación que se convirtió en el referente de perversión espiritual y que sirvió de residencia por 70 años a los judíos. Nosotros leemos Babilonia, y Babilonia, ¿por qué Babilonia? Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, a la madre, así le llama el libro de Apocalipsis, dice que la gran Babilonia es la gran ramera. ¿Y por qué es la gran ramera? Porque Babilonia es la síntesis. La palabra Babilonia viene de la raíz Babel. Y la palabra Babel, todos sabemos, porque leemos ahí en Génesis 11, que Babel significa confusión. Y Babilonia es la confusión. Y la religión que profesa o la religión que difunde Babilonia es una religión que confunde a la gente. Y Babilonia es entonces la representación de todas las perversidades y de todas las desviaciones espirituales. Ahora, ¿a dónde fueron los judíos a parar? Ahí. Es decir, la ruina espiritual, eso lo vamos a ver más adelante, te conduce a donde hay gente que está completamente confundida en lo espiritual. Estamos en la letra 18ª del alfabeto hebreo, que se llama Tzade, y es justamente con esa letra que se escribe el vocablo tzadik, que se traduce como justo, piadoso y recto en el Antiguo Testamento. Y se emplea tanto para referirse a los hombres como para referirse a Dios. Aquí Jeremías, en el verso que estamos leyendo, dice, Dios es justo. Si nos fuéramos al hebreo, diría, Dios es tzadik. Y cuando se habla de tzadik, hay dos palabras que se usan mucho cuando se habla de justo o de justicia en el hebreo. Una de ellas es tzadik, y creo que el miércoles vimos la otra, que es la palabra mishpat. Pero mishpat tiene relación con, cuando habla de la justicia y se usa el vocablo mishpat, se refiere a cuestiones de derecho, a cuestiones de tribunal, donde se decide quién es culpable y quién es inocente. Ese es el sentido de la palabra mishpat. Pero cuando se habla de la palabra tzadik, se refiere a la piedad personal o a la manera en que una persona se conduce frente a la maldad. Si el hombre se conduce frente a la maldad, rechazándola, luchando contra ella o no permitiendo que llegue a su vida, esa persona es un tzadik. Pero cuando se emplea referente a Dios, eso nos lleva a pensar que Dios no tiene trato alguno con el mal, que Dios no hace el mal, que Dios no es el autor del mal. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios me está tratando mal. No, Dios no trata mal. Dios jamás tiene esa intención. Estamos hablando de gente que tiene, digamos, estamos hablando de gente normal, no estoy hablando de gente que tiene problemas
con ciertas cosas de su vida, pero a nuestros hijos los tratamos bien, les damos, a veces hacen cosas que no están bien, pero pues le dicen, ay, pues eres mi hijo, pues te voy a ayudar, o eres mi hija, te voy a ayudar, aunque no lo merezca, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una intención ahí con ellos. Dios es igual, somos somos hijos de Dios. Y en ese sentido Él nos va a hacer bien, siempre. Ahora, aquí lo que vamos a ver en este pasaje es que Dios te quiere hacer bien. ¿El problema cuál es? Pues tú no quieres hacer bien. No quieres. Y eso fue lo que le pasó a los judíos. Dios les quería hacer el bien. Y Jeremías escribió cosas hermosas cuando le habló a los judíos. Les dijo, vuélvanse a Dios. Me gusta mucho una frase que encontramos tempranamente en el libro de Jeremías, que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Una, me dejaron a mí manantial de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, ¿qué fue lo que dejaron? Dejaron a Dios y se fueron tras la vanidad. Ahora, la palabra tzadik se utiliza tanto para referirse a los hombres como para referirse a Dios. Aquí Jeremías la está utilizando en relación ¿con quién? En relación con Dios, porque dice, Dios es justo, Dios es tzadik. Cuando se trata de Dios, como es en este verso, nos lleva a pensar en su piedad o su compromiso, o en su compromiso indeclinable con la santidad y el bien. Es decir, estamos hablando de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tiene que ver con su santidad. Tiene que ver con la manera o con su relación con el bien. Dios es bueno. Y no es que Dios tenga bondad, sino que Dios es la bondad. Una de las grandes mentiras del diablo para hacernos tropezar o para hacernos caer o para hacer que veamos a Dios de manera tergiversada, equivocada, sin la verdad, es decirnos que Dios no es bueno. Y esa fue la pregunta con ese es su arma que ha utilizado siempre. Ese es lo que le dice a Eva la serpiente cuando se le planta en el huerto del Edén. Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de este fruto. Cuando Dios no dijo eso, ni se lo dijo a ella. Le dijo a Adán, puedes comer de todo esto, menos de esto. Pero Satanás, ¿cómo lo invirtió? No puedes comer de esto. Y la mujer, ¿qué debió haber contestado? Pero sí puedo comer de todo esto. Pero en realidad ese es su gran arma de Satanás. Lo que le estaba diciendo, lo que se infiere es Dios es malo, porque no te deja comer esto. Cuando en realidad era a la inversa. Dios es muy bueno, te deja comer todo esto, pero esto no. Es muy distinto. Y uno de los problemas con los que luchamos en la vida cristiana es cuando pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ha dejado de compadecerse de nosotros y que nos ha entregado puros problemas. Ahora, Jeremías nos va a llevar a el conflicto por el cual el pueblo de Israel cayó en la ruina espiritual. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es este: Dios es justo. Dios detesta el mal. La maldad no tiene relación alguna con Él. Sus servidores y seguidores deben y debemos tener presente siempre que la maldad es incompatible con Dios. Es decir, Dios no tiene ninguna relación con el mal. Por eso Santiago escribe en el capítulo 1 de su carta y dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Porque Dios no tiene ninguna relación con el mal. Porque Dios no te va a inducir al mal. Salvo que un papá o una mamá esté mal de la cabeza, esté extraviado, le va a decir a su hijo, fuma marihuana, o toma conmigo, o haz estas barbaridades, salvo que esté enfermo. Y Dios es igual. Dios no va a inducirte al mal.
Jeremías, hermanos, recuerda con la palabra tzadik, nos recuerda con la palabra tzadik, adjetivando a Dios con esa característica que nos revela su naturaleza santa, sin mancha e inmaculada, y que forma parte de su demanda a su pueblo. Dios es bueno y reclama hijos bondadosos. Es decir, si Dios es bueno, sus hijos ¿cómo deben de ser? No los escucho. Buenos. Usted, por ejemplo, les pongo esta ilustración de mi familia. Mi papá fue un hombre responsable, trabajador, proveedor. Y de repente se tomaba sus copas, pero al día siguiente estaba trabajando y era una persona, lo retrata muy bien una historia que nos contó cuando dejó de trabajar con el general Cárdenas, con el ingeniero Cárdenas, con Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas. Lo mandó a llamar y le dio un sobre y le dijo: Teófilo, terminamos nuestra relación laboral y aquí está tu finiquito. Mi papá, por poco de vergüenza y pena, no abrió el sobre, se lo guardó y se fue a la casa. Llegó a la casa, abrió el sobre y vio que era una cantidad que él no se imaginaba que le tocaba. Y entonces cerró el sobre, regresó y le dijo al ingeniero Cárdenas, le dijo: ingeniero, ¿me dio usted de más? ¿Es mi sobre este? Y dice mi papá que el ingeniero se rió y le dijo: Teófilo, eso es lo que yo te di para ti. Le dijo, porque pensé que se había equivocado. Así era mi papá. Pero mis hermanos salieron bien borrachos, bien irresponsables. Y entonces le decían a mi papá, y mi papá les decía, ¿de dónde aprendieron ustedes esto? ¿De dónde? Yo no les enseñé eso. Ustedes no vieron eso en mí. Es igual. Dios es bueno, ¿cómo debemos de ser nosotros? No los escucho. Dios es bueno, ¿cómo debemos de ser nosotros? Híjole, menos, ¿eh? Dios es bueno, ¿cómo debemos ser nosotros? Buenos. Entonces imagínense que tú digas que Dios es tu padre y que seas malo. ¿Hay coherencia? ¿Hay coherencia? No, no la hay. En el verso que meditamos en esta ocasión, tenemos como tema justamente la piedad de Dios. Piedad en el sentido de su santidad y su naturaleza comprometida con el bien siempre. Y su rechazo total y absoluto con cualquier forma de maldad o iniquidad que hay en este mundo. Ya lo han dicho, ya lo han escrito. Y hay una crisis ahorita en Estados Unidos. El pueblo evangélico de Estados Unidos dice que Donald Trump es su presidente y es el presidente más evangélico que ha habido. ¿Cómo la ven? Así dicen. Están orgullosos del presidente Donald Trump, los evangélicos de Estados Unidos. Y la gente se pregunta, y lo último que publicó, él tiene una red social de él, que él creó, que se llama Truth, creo, o Verdad. Y publicó un video donde pone como simios al presidente Barack Obama y a su esposa. Y él sale como un león. Ay, como dijera Cantinflas, sale como un león. Pero ese es. Hay correlación entre Dios es bueno y sus hijos son buenos. No la hay. Entonces, ¿qué estamos presenciando? Estamos presenciando la crisis más grande de la cristiandad. Porque si los evangélicos son representados por Donald Trump, imagínense dónde estamos. Un hombre que un día insulta a medio mundo, se burla de las mujeres, y no les cuento lo que hay en los archivos que ya se desclasificaron, que se conocen como los archivos de Epstein. Ahí estamos. Punto A de nuestro estudio: contra quienes se rebelan. Dios cuida su santidad
Dios protege su santidad y no desea que nadie la descuide y sobre todo que nadie la pisotee. Dios es santo. ¿Quién sabe por qué salieron estas mujeres de aquí? ¿Se ven rebeldes o no? Mejor pude haber hecho unos hombres, ¿verdad? Pero puse estas mujeres cuando se rebelan. No crean que es una cuestión de que el pastor piensa que las mujeres, pienso que los hombres son más rebeldes. Pero cuando una mujer se rebela, eso es ya caótico. Jeremías escribe y dice: yo contra su palabra me rebelé. Y él está asumiendo, en realidad Jeremías, hermanos, fue un hombre comprometido con la Escritura, fue un hombre piadoso, fue un hombre santo, pero él está asumiendo la actitud de su pueblo. Y él está diciendo: yo me rebelé contra la palabra de él. El vocablo palabra que utiliza aquí procede del hebreo pe, que literalmente significa boca. Esa es la razón por la que muchas versiones en español la traducen como palabra. Es decir, en lugar de usar la palabra boca, utilizan la palabra o la expresión palabra, porque de la boca salen palabras. Y entonces Jeremías dice que el gran problema contra la santidad de Dios, contra la piedad de Dios, es justamente cuando nos rebelamos contra ella. Y a lo largo de estos estudios hemos visto palabras como transgresión, como pecado, como iniquidad, como maldad, que son acepciones o que son conceptos relacionados con no obedecer a Dios, con la desobediencia. Ahora, cuando pecamos, el pecado es, la definición en hebreo de pecado es errar en el blanco, equivocarse. Y esa es una cuestión que nosotros, hay dos clases de pecado: el pecado voluntario y el pecado involuntario. Es decir, hay gente que salimos, por ejemplo, salimos en la mañana a trabajar y de repente nos encontramos con alguien que, no sé, vas manejando o vas caminando y de repente alguien te golpea porque viene descuidado, porque viene distraído, y pues tú saliste hasta cantando, ¿no? Y te lo encuentras y dices: oye, ¿qué te pasa? Y él te contesta y pues tú no saliste con deseos de pelearte con alguien. Ese es un pecado involuntario. Ahora, Jeremías dice contra ti, dice: yo contra su palabra me rebelé. Y esta palabra, los lineamientos, demandas, exigencias, requerimientos y promesas de parte de Dios las encontramos en la Escritura. En este libro encontramos todo lo que Dios demanda, todo lo que Él pide, todo lo que Él exige, y también encontramos todo lo que Él nos da y todo lo que Él nos ofrece. Dios, hermanos, está interesadísimo en ofrecernos lo mejor. Lo mejor. Pero nosotros a veces decimos: no, pues no me interesa lo mejor, yo me conformo con lo que sea. Y entonces Dios dice: bueno, pues si así lo deseas, pues como cuando nos dicen, dicen, estos tenis hacen esto y estos hacen lo otro. Y tú dices: no, pues yo quiero estos. Oiga, pero estos no van a ser tan útiles para usted. No, pero estos. Y pues así. Y con Dios es igual. Dios quiere lo mejor para ti. Tiene un plan perfecto diseñado para nosotros. Pero a veces nosotros decimos: no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y Dios dice: ok, adelante. La palabra de Dios es el libro donde podemos descubrir los mandamientos que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Ahí están plasmados en mandamientos positivos y negativos. La Biblia, de Génesis a Deuteronomio, de acuerdo a los rabinos judíos, registra 613 mandamientos. Positivos porque tienen que ver con algo que hay que hacerse, y negativos porque tienen que ver con algo que no se tiene que hacer. Por ejemplo, en los 10 mandamientos encontramos 10 de los 613. Los positivos, ¿cuáles son? Honrarás a tu padre y a tu madre. Otro positivo, ¿cuál sería? Guardarás el séptimo día. Es decir, tienen que ver con una acción positiva. ¿Cuáles son los negativos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. No robarás. O no hurtarás. No desearás la mujer, la casa, el animal de tu prójimo.
Esos son negativos. Entonces los judíos registran de Génesis a Deuteronomio 613 mandamientos, positivos y negativos. Ahí están. Y si nos vamos a los demás libros y si nos vamos al Nuevo Testamento, ahí encontramos todo lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios es puntual. ¿Qué quiero decir cuando digo que Dios es puntual? Dios conoce perfectamente cada natural. Él nos creó. Ayer en la noche, ya muy noche, les escribí un devocional porque dije, bueno, pues ya mañana les escribo otro, pues que lean el de hoy, que lean el de mañana, o que lean los dos, o que no lean ninguno, pero ahí están los devocionales, ¿no? Y les escribí, el de ayer me acuerdo mucho porque cuando abrí la Biblia, encontré el Salmo 25. Y ese canto es un canto que yo aprendí cuando era joven. Es un canto que dice, a ti, Señor, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. No sé yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Eso cantaba yo cuando tenía 25 años. Y entonces me puse a pensar y a reflexionar, ¿por qué dice levantaré mi alma? El alma estaba caída. Porque cuando se levanta algo, es porque ¿qué? Porque está caído. Entonces Dios, hermanos, desea que nosotros podamos tener comunión con Él, desea que estemos con Él, que estemos en su presencia. Y la única manera de acercarnos a Él es a través de su palabra. Ahí están todo lo que Él demanda y todo lo que Él quiere. Conocerlos, los mandamientos de Dios, y no obedecerlos, nos puede costar mucho. Nos puede costar mucho. Conocerlos y no obedecerlos. Dice Santiago, regresando a Santiago, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿No? Esa es una definición del pecado. ¿Qué es el pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero conocerlos y rebelarnos contra ellos puede ser fatal, porque ya no solo se trata de desobedecer por desobedecer, sino oponerse abierta y francamente contra los deseos que Dios tiene para nuestras vidas. En el tiempo que trabajé como reportero, muchos sabían que yo era cristiano y algunos se burlaban de mí, me decían que estaba yo mal, que era yo un fanático. Y me acuerdo que tenía yo un amigo que era el que, bueno, un conocido más bien, es un amigo, que era el más incisivo conmigo. Y me acuerdo que un día estábamos esperando una conferencia de prensa y estábamos sentados allá y me dice, Porfirio, ven. Le digo, ¿qué pasó, hermano? Así nos decíamos, no era hermano. Me dice, ¿sabes qué día es hoy? Le digo, no sé. ¿Qué día es hoy? Dice, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Tabaquismo. Y le digo, ¿y luego? Agarra, saca sus cigarros, no digo qué marca, porque aquí sí sería comercial pernicioso, saca su cajetilla y me dice, saca su cigarrito y le empieza a pegar, ¿no? Yo no sé por qué hacen eso, pues si ya está el cigarro hecho, ¿no? Pero no sé por qué le pegan, ¿no? Lo enciende y dice, no hay nada más placentero que fumarte un cigarro en el Día Internacional de la Lucha contra el Tabaquismo. En términos espirituales, esa es una rebeldía. ¿Por qué? Porque sabes que está mal y lo haces. Ahora, Jeremías dice, Dios es justo, Dios es piadoso. Yo me rebelé contra su palabra. Es decir, yo sabía lo que era bueno y no solo no lo hice, no solo no lo practiqué, sino que a sabiendas de que no estaba yo bien, lo hacía. Y esa es rebelión. Y esa se sanciona más dura o más duro. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Imagínense, la primera clase que nos dan de derecho, cuando se estudia derecho, es la siguiente, o el primer principio. En el derecho, la gente no puede decir, no sabía. No pueden decir. Por ejemplo, se pasan un alto y alguien que diga, ay, es que no sabía que en el rojo se tiene uno que parar. Y en el amarillo me tengo que estar en pausa y en el verde avanzar. Si tú le dices eso a un agente de policía, se va a reír. No le puedes decir, no sé.
O tampoco le puede decir, ay, es que yo no sabía que se saluda a la bandera, aunque este no es delito, ¿verdad? Pero no le puedes decir. Ahora, si en el derecho no hay posibilidad de argumentar ignorancia, pues imagínense en la Biblia. Ahora, dice Jeremías, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. ¿Dónde andamos? Y ese fue exactamente el problema que los hebreos del tiempo de Jeremías tuvieron. Se rebelaron contra Dios. La expresión rebelde que usa este verso procede del hebreo mará o mara, que literalmente se traduce como amargura, y que nos muestra la condición que una persona alcanza cuando no solo no escucha a Dios, sino cuando a sabiendas de que lo que está haciendo ofende grandemente a Dios, lo hace. Esa es rebelión. Ahora, la ruina espiritual de una persona viene. ¿Por qué viene? Porque la rebelión afecta, ofende la bondad y la santidad de Dios. Mara se traduce en la escritura como cambiar, como desleal, como enojar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde, y así es como la Biblia traduce el vocablo en el verso que meditamos. Los israelitas, ¿qué hicieron? Se rebelaron, amargaron a Dios con tanta y tanta insolencia en la tierra que les había dado. Es decir, los judíos no supieron valorar todo lo que Dios había hecho por ellos. Y saben, hay una cosa que es muy triste en la vida de los seres humanos, cuando no podemos valorar lo que otros hacen por nosotros. Y eso lo vemos a veces en los hijos. Hay hijos que no valoran el esfuerzo de los papás. No lo valoran. Piensan que es obligación de los papás, que ellos tienen que hacer eso porque por eso eres mi papá. Y no lo valoran. Ahora, los judíos, ¿qué fue lo que pasó con ellos? No valoraron lo que Dios les había dado. Dios había hecho con ellos grandes maravillas. Con ningún pueblo Dios se había portado así. De hecho, los escogió. Y imagínense, cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley en el monte del Sinaí, los judíos se tardó 40 días, porque estuvo allá 40 días. Entonces, cuando regresa al campamento allá en el desierto de Arabia, le dice Dios, baja, porque tu pueblo no entiende. Se han hecho un becerro de oro y a él adoran. Y entonces dice Dios, los voy a destruir, los voy a eliminar. Y entonces, y le dice a Moisés, y voy a levantar una nación de ti. Yo digo, Moisés pudo haber dicho, pues destrúyelos aquí ya. Yo voy a ser el lugar de Abraham, van a decir el Dios de Moisés. Y Moisés dijo, no, Señor, no hagas eso. Fíjese el argumento que le dio Moisés a Dios. Y lo convenció. Le dice, Dios, Señor, no hagas eso. Si haces eso, las naciones vecinas van a decir que no los pudiste introducir a la tierra y por eso los destruiste. Y entonces Dios le dice, sí, está bien, no los voy a destruir. Y no los destruyó, los perdonó y los condujo a la tierra prometida, les dio todo lo que necesitaban y aún así se rebelaron contra él. Punto B de nuestro estudio, porque la impiedad exilia. Esta es una de las cosas más estremecedoras de la rebelión y de la ruina espiritual. ¿Por qué es estremecedora? ¿Por qué es impactante? Porque la persona que cae en ruina espiritual generalmente tiene que abandonar el lugar de su residencia. No es fácil, hermanos, no es fácil salir de donde tú resides. Por ejemplo, aquí estamos bien contentos en Oaxaca, ¿verdad? Cuando vienen gente de fuera, le digo que aquí, que en todo México se comen tacos, ¿no? En todo México. Pero aquí en Oaxaca hay alguien que le hace competencia a los tacos, ¿no? ¿Quién le hace competencia a los tacos? ¿La quién? ¿Las qué? Las tlayudas. Es la competencia. Le hace la competencia, ¿no?
Porque dices, ¿qué comemos? ¿Qué cenamos? ¿Tacos o clayudas? Y dices, pues clayudas, ¿no? Y lo increíble es que puedes comer una semana clayudas y al siguiente ahí estar. Y hay gente que puede el lunes, el martes, el miércoles y le entra. Más si es con carnita, ¿no? Dije esto porque los judíos fueron exiliados y perdieron su tierra. Perdieron la tierra a la que Dios los había llamado y los había introducido. Y era una tierra muy buena. Escribí esto. Jeremías pide que lo escuchen para contarles lo que está viviendo a raíz de los acontecimientos que ocurrieron con la destrucción de Jerusalén y de su templo. Le dice así: oíd ahora. Leen conmigo hasta donde están las comillas. 1, 2, 3. Dice: oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron en cautiverio. Ahí, no sé, el pastor sanciónenlo con su dieta mensual, no se paró, fueron, jóvenes fueron, ¿no? Ahí aparece jóvenes fueron. ¿Qué es lo que hace Jeremías? Jeremías dice: óiganme. Y dice: y vean mi dolor. Una de las cosas que más nos cuando tenemos un dolor se lo queremos platicar a medio mundo. Cuando algo está lacerando nuestra alma, se la platicamos a medio mundo. A veces no tenemos cuidado a quién se la estamos platicando, porque cuando nuestra alma está necesitada, le estamos diciendo tal vez a la persona menos indicada: escúchame, óyeme. Y Jeremías está diciendo eso: escúcheme porque mi dolor es grande. ¿Y qué era lo que atormentaba? Porque un dolor atormenta, un dolor interno consume, un dolor interno nos hace agonizar. De hecho, algunas versiones, en lugar de utilizar la palabra dolor, traducen mi agonía, porque Jeremías está agonizando al ver qué es lo que está viendo, qué es lo que más le duele a Jeremías. Que los jóvenes y las vírgenes, me gusta mucho una versión que dice mancebos, dice: los mancebos y las vírgenes han sido llevadas en cautiverio. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías? Lo que Jeremías está diciendo es que, creo que escribí esto, dice, para expresar su sentir de penalidad, tristeza y agonía por lo que están viendo o viviendo todos en Israel, pero particularmente los jóvenes que, sin tener culpa alguna en la impiedad de sus padres, fueron al exilio, porque los que pecaron fueron los papás, porque los que desobedecieron fueron los papás, porque los que se rebelaron fueron los papás. Pero ¿quiénes lo pagaron? Los hijos. Y esa es una de las cosas más tristes que puede pasarnos en esta vida. Que pues uno dice: pues a mí hazme el daño, a mí házmelo, pero a mis hijos, ¿por qué? Y la rebelión contra Dios, los primeros gran perjudicados son los jóvenes y las vírgenes, dice Jeremías. Los jóvenes, señoritas y muchachos, cancelaron sus proyectos de vida porque los babilonios determinaron que serían llevados cautivos a Babilonia. Cortaron de tajo de esa manera los sueños e ilusiones de muchos que soñaban con un futuro distinto y de pronto acabaron prisioneros en un país pagano. Es decir, Jeremías lo que nos está diciendo es que una de las consecuencias de la ruina espiritual, o uno de los resultados de la ruina espiritual, es que la gente tiene que salir de donde residen. El exilio ser exiliado es lo más triste, hermanos. Comencé diciéndoles acá, por ejemplo, pues aquí decimos tacos o clayudas, ¿no? Y pues ahí andas. Puedes hacértelas tú, puedes comprar tus clayudas, tu asiento, tu frijol, y tú puedes hacértela. Pero imagínense de pronto que estés viviendo, vamos a poner este ejemplo, de pronto que estés viviendo en Minnesota. En Minnesota cae nieve. En los del norte, cuando voy allá a estados del norte como Chihuahua, Tamaulipas, cuando me preguntan y me dicen: ¿en qué temperatura ustedes sienten frío? Le digo: pues cuando la temperatura está a 20 grados, todos sacamos suéteres en Oaxaca.
Y se empiezan a reír. A los 20 nosotros andamos en playera. Pues claro, porque ellos su clima llega a estar -5, -10 grados o 10 grados bajo cero. Imagínense, ¿nos acostumbraríamos a eso? No lo sé, creo que no. Y el exilio eso es lo que hace. Se lleva a la gente a un lugar que no es su tierra. Y no hay nada más triste que vivir en un lugar que no es tu tierra. Fíjense hasta dónde nos lleva Jeremías. Termino. Jeremías se duele mucho de esta situación, porque las consecuencias de la rebeldía la pagaron no solo ellos, sino también seres inocentes que no habían hecho mal para merecer ese destino. Mis queridos hermanos, estamos en uno de los libros más estremecedores, porque nos lleva a considerar que Dios sanciona, que Dios castiga. Vamos a terminar nuestro estudio leyendo el verso, por favor. 1, 2, 3. Dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron en cautiverio. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Queremos pedirte, queremos rogarte que tú nos dirijas, que tú nos guíes, Señor, y que podamos ser instruidos, enseñados. Ayúdanos a no rebelarnos, Señor. Ayúdanos, por favor. Te alabamos y te adoramos en esta noche con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.